quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo en cada día. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo en cada día. Bendiciones, mis hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Comenzamos una nueva reunión en este sábado, para que el Señor nos esté hablando, para que el Señor nos muestre. Y tenemos aquí una palabra realmente que me tocó muchísimo y pienso que a todos nos va a tocar un poquito, para que podamos reflexionar, para que podamos mirar hacia adentro de nuestro corazón y no vivir en una vida agitada, una vida sin reflexionar, sin mirar cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Su palabra nos habla en el Salmo 66, versículo 18, dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Es una palabra para reflexionarla. No vamos a hablar demasiado de la palabra, la dejamos para reflexionar, para que sea el Espíritu Santo el que nos esté hablando, el que nos esté mostrando, porque el único que nos da convicción de cómo estamos caminando es el Espíritu Santo. Por eso vamos ahora a orar para comenzar la reunión. Es una reunión de victoria, una reunión donde vamos a arrebatar todas las promesas que nuestro Padre tiene para nosotros. Pero no nos olvidemos de esta palabra. Gracias, papá. Gracias por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra guía. Tú nos sustentas de la mano derecha y nos dices: no temas, yo te ayudo. Él nos habla, Él nos muestra, Él nos indica el camino para la victoria, para poder obtener ese pasaje a la vida eterna, que no es, como siempre digo, no son unos cuantos años,
es la vida eterna. Es una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca y disfruten de esta reunión, de las alabanzas, de la palabra, todos juntos, unidos, a la distancia, pero en un mismo espíritu. Te damos gracias, Padre, bendecimos a los hermanos y declaramos un tiempo de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pequeños Gigantes los esperamos todos los domingos a las 17 horas. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor, en medio de las tormentas, tú has sido nuestro dulce y amado refugio, Jesús. Te adoramos, Padre. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Te adoramos, Señor, no hay otro como tú, Padre amado Jesús. Tú eres nuestro dulce refugio en medio de las dificultades, Jesús. En ti estamos seguros, Señor. Te adoramos, Jesús. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta,
¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, Bendiciones, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Así es. Que Dios los bendiga, como dijo mi esposo, grandemente. Bueno, espero que hayan tenido un hermoso sábado. Hoy es el cumpleaños de nuestra hermana Claudia. Amén. Así que, Felicidades. Claudia, te saludamos. Ya te hemos saludado a la mañana Amén. temprano y ayer fue el de Abigail también. Así que qué lindo, por eso dije, el mes de octubre es muy bendecido. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar, hoy es una prédica muy singular, porque voy a leer y a la vez voy a explicar. O sea, es algo muy particular y singular, pero, ¿cómo les puedo decir? Dios me trajo esta palabra porque hay personas que están pasando por una situación así y recordé y esta palabra vino a mí. Entonces, pero vamos a ir, digamos, en el transcurso de la lectura lo vamos a ir viendo y van a ir entendiendo, porque al principio les va a costar, pero lo vamos a ir entendiendo. Bueno, el título, digamos, de esta prédica sería El amor separa, el amor de Dios separa. Bueno, David, ¿podés Amén. leer Levítico? Amén. Vamos a leer Levíticos capítulo 13, versículos 45 y 46. Y les repito, tienen que seguirme porque yo voy a estar leyendo y voy a parar en los momentos que les tenga que explicar. Pero síganme, por favor, porque es una prédica rara la que voy a dar hoy. Especial, digamos especial. Bueno, David, vamos a leer. Muy bien, la palabra del Señor nos dice, Levíticos 13, 45 y 46. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar sus ropas y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Bárbaro. Yo les voy a leer acá otra versión, David. Miren que tal vez es un poquitito más simple para que lo comprendan. Y el leproso, porque vamos a hablar a qué se refiere cuando Dios habla leproso, aunque ya sabemos que la lepra es una enfermedad que era muy común en el Antiguo Testamento, en la época de Israel. Y dice así acá, en Levíticos 13, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y ahora voy a empezar a leer, así que síganme en la lectura. Solo voy a parar para poderles dar, digamos, a qué se refiere Dios. Muchas veces cuando hemos leído las leyes de Dios acerca del leproso, hemos sentido que Dios era muy duro y cruel. Era difícil para nosotros aceptar el hecho que Él dijo que los leprosos tenían que ser separados de sus familias y sus amigos mientras tenían esa llaga. Sabemos muy bien, hermanos, que en el antiguo Israel la lepra era tan común que la lepra era una enfermedad muy contagiosa, muy contagiosa. Tenían que llevar una marca sobre ellos para identificarse como leprosos. Tenían que llevar una cubierta sobre su labio superior como los musulmanes en las tierras del Oriente. Era como una máscara que cubría sus bocas, lo que hoy diríamos tapaboca, justamente, ¿no? Digamos que ese era el síntoma, ese tapabocas de que la persona estaba infectada.
Era como, dijimos, como una máscara. Sus vestidos debían ser rasgados y rotos y tenían que vivir solos fuera del campamento con otros leprosos. Es decir, salían de sus casas. Cuando dice fuera del campamento, tenían que salir de sus casas. Iban a un lugar apartado donde habitaban todos los leprosos juntos. Ahora vamos a ver que la lepra acá en Cristo es símbolo de pecado, pero lo vamos a ir desarrollando despacio. Bueno, dijimos que ellos tenían que vivir solos fuera del campamento con otros leprosos y tenían que gritar inmundo, inmundo, donde quiera que fueran. Es decir, cuando una persona, porque esto se los comento aparte, ¿qué es lo que tenían que hacer? Los familiares tenían que llevarles la comida. Como me hace acordar como hoy, como el COVID, que lo tienen que tener apartado y alguien les tiene que pasar la comida por una puertita o una ventana. Bueno, a ellos se les acercaba la comida. Ahora, cuando alguien se acercaba y ellos se acercaban hacia algún familiar, tenían que empezar a gritar inmundo, inmundo, para que se dieran cuenta que él era el leproso. Qué terrible, hermanos, ¿no? Parece algo, parece una historieta o una historia, pero esto no es ni una fábula ni una historia. Esta es la pura verdad de lo que sucedía en la época de Jesús. Por eso Jesús sanó. ¿Se acuerda que eran 10 leprosos? Y solo creo que de uno solo, volvió para agradecer a Jesús. Los 9, chau, recibieron la sanidad y se borraron. Ni siquiera se acordaron de que Jesús les había sanado. Bueno, seguimos. La parte más difícil y horrible era que nunca podían volver a vivir con sus seres queridos. El esposo nunca más podía tener a su esposa en sus brazos. La madre no podía acurrucar a su bebé en el pecho. Parecía tan cruel, pero había una razón por la que Dios separó al limpio del inmundo. La razón era que la lepra era una enfermedad muy contagiosa para la cual no había curación, excepto un milagro. Se comía, miren lo que era la lepra en aquel tiempo, se comía la carne y los músculos, causando deformidades y mutilaciones que hacían al pobre víctima no solamente feo, horrible, sino le causaban dolor e intenso sufrimiento. La lepra, hermanos, porque era como una llaga que les iba comiendo toda la carne y quedaban, a algunos se le veían los huesos. Es terrible, el dolor era algo insoportable. He visto muchos, hablo por lo que dice la palabra, no porque, Dios mío, la sangre de Cristo nos cubra, uno no tiene idea lo que debe ser esa enfermedad, pero así lo dice la palabra. He visto muchos leprosos en el campamento misionero, explica este pastor, porque justamente esto lo habla un pastor de Estados Unidos, de una congregación muy grande. No es difícil reconocerlos, aunque no tienen las señales que Dios les dio en la Biblia. Hay un olor de la carne en descomposición que no se puede olvidar fácilmente. Es verdad, esta persona había estado en un campo, misionero, habían ido a predicar la palabra y esta persona llegó a ver leprosos. Y dice que cuando ellos ni siquiera estaban cerca, pero incluso a cierta distancia se olía a carne en descomposición. Ay, hermanos, qué espantoso, ¿no?
sinceramente. Y dice que él, ese olor característico no se lo puede olvidar, muy difícil de olvidar. Nunca llevarás, dice, a una de estas pobres criaturas a tu casa para jugar con tus hijitos, a menos que ignores las consecuencias. El horror de la lepra y la maldición que la acompañaban han causado que sea un tipo de pecado para todos los maestros de la Biblia. Vemos que acá ya el lector, este pastor, está hablando de la lepra como realmente Jesús lo llevaría en la palabra, lo lleva su palabra. Está hablando el lector de la lepra como pecado en el ser humano. La persona que está en pecado, que vive en pecado, se considera un leproso. Pero, o sea, parece que la palabra es espantosa y horripilante, pero Dios lo considera así. Pero no es porque Dios, hermanos, sea un Dios malo, ni tenga, ya lo vamos a ver por qué, todo lo contrario, sino por amor a sus hijos, aún hasta por el leproso. Dios siente amor por todos. Bueno, dijimos que... las consecuencias, el horror de la lepra y la maldición que la acompañaban han causado que sea un tipo de pecado para todos los maestros de la Biblia. Las reglas para los leprosos eran duras y a pesar de todo podemos ver el amor de Dios en ellas, porque Dios es un Dios de amor y su amor estaba protegiendo al limpio del inmundo. Él sabía que la misma enfermedad mortal pronto se extendería a través del campamento si no existieran las leyes de separación. ¿Qué te quiero decir? Esa ley había sido dada por Dios en el Antiguo Testamento y ahora es dada por Jesús en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera? Es decir, había que separar al leproso de su familia, porque esta enfermedad, como era pero tan contagiosa, iba a hacer que esa persona impura terminara contagiando el inmundo a sus familiares que estaban limpios, que no tenían nada. ¿Comprenden? Bueno, esto es similar al pecado. Es decir, si nosotros tenemos asiduamente relación con una persona que está en pecado, que no vive, digamos, bien, correctamente, es normal y natural que termine impregnando de ese mismo pecado a las personas que los rodean y que están lejos de, digamos, por ahí, de haber cometido esos pecados. Pero cuando, es como siempre dice mi esposo, ustedes en un cajón de manzana ponen una manzana que está mal, en descomposición, esa manzana termina pudriendo todo el cajón, hermano. Bueno, la lepra era lo mismo y el pecado es lo mismo. Eso es lo que te quiero decir. Seguimos leyendo. Muchas veces nos hemos preguntado qué hacer en un caso semejante entre los hermanos y las hermanas de la familia de Dios. Hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios que nos amemos unos a otros. Esto significa dar la bienvenida al extranjero, siendo un buen samaritano, extendiendo la mano de ayuda a alguien necesitado. El amor significa perdonar a tu hermano que ha caído. El amor es la reconciliación. Sabemos que Jesús nos enseñó a eso, hermanos, a perdonar, a amar. O sea, una persona ha caído, si algún hermano nuestro ha caído en pecado, no debemos señalarlo, él es el inmundo, él es impuro. No, 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 no. Es decir, nosotros debemos perdonarlo
y debemos, digamos, ayudarlo a extenderle la mano para que salga de ese pecado. Pero sí hay un apartamiento. Primero les voy a decir algo. Es decir, antes del apartamiento, Dios habla con ese hermano, con esa hermana, muchísimas veces. No digo millones, tal vez miles de veces. Y tal vez Dios te viene sustentando en misericordia, hablándote que lo que estás haciendo desagrada a Él. Por ahí te lo viene diciendo hace años. Pero a veces el hermano o la hermana es como que no encuentra la salida, vamos a llamarle así, porque después lo vamos a ver, digamos que la persona, Dios le da el libre albedrío para escoger cómo vivir, y la persona elige. Dios no obliga a nadie. Ahora, ¿qué sucede? Dios nos habla millones, dije miles de veces, miles. Pero cuando ya no quisimos escuchar más, es decir, la persona sigue en su tesitura firme, Dios termina sacándolo y apartándolo. Es decir, como un leproso, como una persona que está enferma por el pecado. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué, pastora? Qué rara la palabra que trae, pero es que yo lo voy a llevar porque dije más sutilmente para que ustedes comprendan, hay hermanos en donde ahora están viviendo sin sus familiares. ¿Y por qué? Es porque Dios los ha apartado y los ha sacado de las familias para tratarlos y por amor. Ya vamos a verlo. Entonces, repetí, lo vuelvo a decir. Cuando Dios te habló miles de veces y no escuchaste, entonces ahí Él mismo. Y además, si los familiares no hicieron nada por apartarse de él que estaba en pecado, él mismo, el Señor mismo, lo saca con su mano y lo traslada a otro lugar. Sigo. Hablamos del amor de Dios y que el amor es la reconciliación. El amor es benigno y hermoso. Pero aquí, ¿cómo podemos comprender que está el amor? Y ya que Dios separa a una persona de su familia, de su familia primero biológica o de su familia espiritual. Bueno, aquí también en esta separación está el amor de Dios. Aquí está alguien que pertenece a la familia, pero que nunca puede otra vez entrar en el compañerismo de la familia. No porque no hay amor, el amor está presente. Anhelaron grandemente el regreso de su ser querido, pero tenía que haber una separación por la inmundicia y el peligro de esa enfermedad mortal. Tal vez hoy tienes a tu esposo lejos, lo tienes en otro lugar, no está con la familia, tal vez sea tu hijo, no sé quién es, pero seguramente siempre es un familiar. Y te voy a decir algo. Los seres humanos en algún momento de nuestras vidas pasamos por una crisis. ¿Y sabes dónde las crisis son muy fuertes? Cuando nos falta un familiar o Dios nos separa de una persona momentáneamente, Dios lo quiere hacer momentáneamente. Ahora la persona va a decidir. Te lo explico mejor. A veces Dios tuvo que llevarte a una persona a otro lugar. ¿Por qué?
porque tenía que tratarlo. Dios quiere salvarlo, Dios lo ama, pero como esa persona durante tantos años de su vida estuvo apartado de Dios e hizo cosas impuras, Dios lo quita de la familia, tal vez te lo traslada a otro lugar, te lo puede trasladar, no sé, a un penal, te lo puede trasladar a un hospital, te lo puede trasladar a donde sea. ¿Sabes para qué? Para apartarlo de la familia, porque Dios lo quiere rescatar. Porque si Dios lo deja así como está adentro de la casa, seguramente, y no hay arrepentimiento sincero de su pecado, ese pecado va a terminar contaminando toda la casa, y no solo eso, no va a haber arrepentimiento sincero, y además termina infectando y destruyendo a los familiares. Eso es lo que te quiero decir. La lepra había que separarlo de sus amigos y familia porque los podía contaminar, enfermar a ellos también, y Dios por amor los quitaba. Bueno, Dios muchas veces nos quita un familiar porque es la forma que Dios escoge, porque solo Él sabe cómo puede limpiar el alma de esa persona, hasta que lo prepara y lo hace realmente un hijo de Él. Y tú dirás, pero es doloroso. Sí, es muy doloroso, hermano, separarse. Pero ¿sabes una cosa? Esa persona tiene que ser limpia de la lepra que lo contaminaba. Y si no lo sacaba de tu casa, la destrucción podía ser mayor, porque no sabemos qué podía acontecer. Y Dios aprovecha esa separación para tratarlo, para hacerlo un verdadero o una verdadera hija de Dios o hijo de Dios. Sigo leyendo, hermanos. Bueno, quizás va a venir un tiempo en tu crecimiento espiritual, y acá está lo que te estoy diciendo. Por eso dije que casi todos vamos a pasar por ahí. Quizás va a venir un tiempo en tu crecimiento espiritual cuando vayas a ser probado y ensayado en esta misma cosa. ¿Para quién es el crecimiento? El crecimiento sobre todo es para el limpio, para el santo. El otro va a ser tratado por Dios para ver si realmente desea ser un hijo de Dios y desea ser limpiado. Dios tiene que comprobar, o sea, prueba los dos, pero la prueba mayor es para el que queda sin ese familiar a su lado. Es decir, tiene que soportar el alejamiento de esa persona. Tendrás que saber a quién puedes recibir en tus brazos y extender la mano derecha de compañerismo, y a quién. Por otra parte amarás, pero por el amor de Dios en tu corazón tendrás que cerrar la puerta y decirle: lo sentimos, pero Dios no nos ha permitido tenerte en nuestro hogar o tener cualquier tipo de compañerismo contigo. Esto es el pecado, hermanos. Es decir, tal vez ese familiar quiera volver inmediatamente a tu casa. Tal vez ese familiar o tú lo quieras traer inmediatamente a tu casa. Pero Dios no te lo va a permitir. ¿Sabes por qué? Porque sabe que no te conviene. Porque sabe que todavía está leproso. Tiene que ser sano completamente, de la mollera a los pies. Porque si no viene completamente sano, seguirá destruyendo la familia. Tendremos que decirle claramente: tu morada está fuera del campamento, no puedes estar en nuestro compañerismo otra vez. O sea, es muy triste, pero Dios no va a permitir que una persona que Dios lo quiere limpiar completamente vuelva antes de tiempo, o que tú lo quieras recibir antes.
Esto no es porque no amamos a esa persona, sino porque debemos proteger lo que es santo de lo que no es santo. Y debemos cuidar el rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Por eso muchas veces esto puede suceder entre cristianos, por eso dijo, con hermanos o hermanas de la iglesia. Muchas veces tendremos que separarnos de hermanos que sabemos que nos contaminan, hermanos que están en la murmuración continuamente, que hablan mal continuamente, que continuamente sus bocas son deplorables. O sea, Dios te va a mandar a que te separes porque te va a terminar contaminando y Dios te ha apartado para Él, para que seas santo, para que Dios te pueda usar y para que Dios te pueda bendecir, porque sin esa santidad Dios no te va a bendecir. Por eso, qué importante, hermanos, es también la lengua. No solo el hablar bien, no hablar mal, no murmurar, sino el no hablar palabras ociosas y palabras deplorables como ciertos insultos, que hoy es tan común decirlas y llamar a las personas con ciertas malas palabras. O sea, les estoy hablando de las malas palabras. En un hijo de Dios no puede salir malas palabras de la boca, porque ya lo dice Santiago, de una misma boca no pueden salir agua dulce y agua salada. No podés bendecir a Dios, es decir, alabar a Dios y a la vez sacar palabras de insulto. Seguimos. Muchas personas piensan que porque Dios nos dijo que debemos amar, debemos también amar a la serpiente en nuestro pecho. Fue cuando Eva estaba conviviendo con la serpiente que ella se rindió a los engaños de Satanás. No puedes dejar que el perverso duerma con tus hijos, ni puedes dejar suelto al perro rabioso en tu casa. ¿Qué pasaría? Contagiaría, mordería a todos y la rabia estaría en toda tu casa. Si te sientas a los pies de la profeta Jezabel, que cometió fornicación, esto lo podemos ver en Reyes, habla mucho de la profeta de Jezabel, que era la esposa de Acab, del rey Acab, que cometió, o sea, si te sientas a los pies de la profeta Jezabel, que cometió fornicación mientras que trataba de enseñar la Biblia, qué terrible, esta mujer enseñaba la Biblia y era una prostituta en su manera de ser. Serás guiado a la suciedad y la permisidad. Si asistes a la sinagoga de Satanás, pronto serás su discípulo. ¿Qué te quiere decir? Que si vos estás con una persona que está en pecado, pronto vos serás lo mismo que él. Te puedo asegurar que una persona que está en pecado y si tiene relación con una persona que realmente está comprometida con Dios, tiene santidad, está apartada por Dios, tiene un compromiso con Dios, te puedo asegurar que esa persona leprosa de pecado termina quitando al santo y llevándolo a la impureza, a la perversidad, al pecado. Termina apartándolo, termina sacándolo, porque, digamos, el pecado es algo que es tan fuerte que siempre, si no lo desarraigás de tu vida, de una familia, de un grupo de gente, termina pudriendo todo y destruyendo. Ojo, ¿cuántos cónyuges o uno de ellos, por guardar el pecado, termina destruyendo la vida de sus hijos? Seguimos, y no hablemos de su cónyuge a la vez. Bueno,
dice que no puedes dejar que el perverso, dijimos, duerma con tus hijos. Si te rindes a los pies de la profeta Jezabel, bueno, eso ya lo dijimos. Tenemos que discernir entre la verdad y el error, entre el Espíritu Santo y un espíritu religioso, entre nuestra libertad en Dios y la lascivia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dijo, pero cuando el Señor cierre la puerta y muchos queden del otro lado y le van a decir, Señor, Señor, pero ¿cómo no me llevas, Señor? Estoy acá, llévame, si en tu nombre yo echaba demonios, hacía obras, prediqué el Evangelio, prediqué en la congregación del Señor. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la persona puede tener aspecto de cristiano, pero ser un religioso fariseo. Puede ser una persona que tenga en su boca a Dios, pero su corazón está pervertido por pecados. Y puede estar en la casa de Dios, sirviendo a Dios. Por eso es que les hablo de todo esto, hermanos, porque nosotros tenemos que saber con quién. Mucha gente abre su corazón así como nada y no saben con quién lo abren, porque no saben cómo es la vida de esa persona. Entonces, no es que no la amamos, acá está claro, Dios dice, ámala y tienes que perdonarla y tienes que ayudarla, pero ¿cómo la ayudas? Llévale la comida, pero ella estará apartada. Llevarás la comida hasta donde él esté apartado o ella esté apartada. ¿Qué es la comida? Que le hables del pecado, que le digas que está en pecado, que se tiene que volver, que tiene que salir. Ahora ella escogerá si quiere o no. Seguimos. Dijimos que si asistes a la sinagoga de Satanás, pronto serás su discípulo. No puedes abrazar al escorpión y no ser picado. Hermanos, es imposible. Esto no es amor. El querer seguir teniendo relación con una persona que continuamente ama el pecado, que solo es religioso, dice acá la palabra, es tontería, estupidez. Tenemos que discernir entre la verdad y el error, entre el Espíritu Santo y un espíritu religioso, entre nuestra libertad en Dios y la lascivia. Hermanos, muchas vidas anteriores han sido y son destruidas. Se dieron sus casas, sus familias y sus amigos. Dios no quiere que seamos tan tontos que nos destruyamos. ¿Cuándo debemos enviar al leproso fuera del campamento? Juan, el discípulo del amor, dice, ¿podés leer 2 Juan, David, 10 y 11? Dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Qué tremendo, ¿no? Yo se los voy a leer acá en otra versión. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, si alguien viene y te dice, pero no, pero eso es perverso, y escúchame, está bien, cometió adulterio, todo, pero no por eso, y lo cometió una vez y lo cometió dos, o vive fornicando continuamente, una mujer que es cristiana y vive saliendo con distintos hombres, y no solo eso, que si no tiene relaciones sexuales continuamente, con diferentes hombres, hermano, no podés tener relación con una persona así, porque tarde o temprano ella te arrastrará a lo mismo. Es un ejemplo.
Por eso es un ejemplo, por favor. Todo esto es una enseñanza, por eso digo, más que una prédica, es una enseñanza, algo especial que quiero traer. Por eso dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en su malas obras. O sea que si vos recibís continuamente una persona que vive en pecado, tarde o temprano te va a contaminar y te va a destruir. Estas parecen ser palabras muy duras y ásperas por un apóstol de amor como era Juan, pero él estaba tratando de proteger al rebaño de los lobos. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos hombres de Dios sabían que la iglesia tenía hermanos falsos. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Miren, escuchen, ¿por qué lo dijo el Señor? ¿Por qué Pablo lo escribió en Hechos? Porque estos hombres de Dios sabían que la iglesia tenía hermanos falsos que vivían vidas inmundas, andando en la perversidad, que seducían a los imprudentes e ignorantes. Pablo dijo: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso creo que está en 2 Timoteo 3, 6. No que lo leas, David, ya lo dije yo. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 6 y 7 lo podemos leer. Pablo ahí habla justamente, ¿no? Cómo estas personas pueden vivir en la iglesia. Y esto lo digo, hermanos, porque la iglesia se va a llenar, hermanos. Si Cristo no viene antes, después que pase esto, las almas van a venir. Y tenemos que estar preparados. Yo esto siempre, ya cuánto hace que lo vengo diciendo, pero tenemos que conocer, tenemos que discernir, ¿no? Cómo es la persona. Y uno se da cuenta en el trato, hermano, cómo la persona habla. Por eso, ojo, tarde o temprano el religioso sale a la luz, porque Dios no deja nada oculto que no haya de ser manifestado. La persona religiosa, ¿cómo un pastor se da cuenta cómo es la persona? Por la boca. Como decíamos en el mundo, el pez por la boca muere. Y es así, por la boca nos damos cuenta cómo es el corazón de la persona. Porque tarde o temprano sale, por más que la persona se quiera guardar, Dios en una mínima cosita lo va a hacer salir, para que se revele el espíritu de ese que dice ser cristiano y es un religioso. Seguimos. Tenemos que vivir en el poder de Dios. Cuando Dios llamó a los hijos de Israel, Él les mandó vivir una vida que estuviera separada de las naciones de alrededor de ellos. ¿Podés leer Éxodo, David 34:12? Miren, escúchenlo. Sí, su palabra nos dice: ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Amén. Mirá qué palabra. Te lo está diciendo claro el Señor. Tené cuidado de quién te rodeas, con quién te das. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Usemos de discernimiento. Ver con quién estamos y no abramos el corazón a cualquiera, porque se ven caras, te pueden sonreír, pero después el corazón solo lo conoce Dios y no sabes qué hay en el corazón de esa persona.
Pablo dijo más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Esto está en 1 Corintios 5:11. Como ven, todo pura palabra de Dios. Nada se está dando sin que no esté respaldando la palabra. Miren ustedes, el ser fornicario, una persona que continuamente tiene relaciones sexuales con distintos, ¿no? Y ahora los jóvenes, para ellos es lo más normal hoy en día, tanto para el hombre como para la mujer, pero no para los hijos de Dios. Después habla de los avaros. Los avaros no entran al reino de Dios y son leprosos para Dios. Escuchen bien, por favor. Son leprosos para Dios. El borracho, la persona que se emborracha, que toma. Y habla del ladrón, por supuesto el ladrón y como el homicida, los dos. O sea, eso es lepra total. Esta ley llega exactamente a las profundidades de nuestra vida. Pablo advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Se acuerdan que esto ya lo hablé una vez, no? O sea, un cristiano con una persona, no se puede casar un cristiano con una persona que no ama a Dios, que no es creyente y que hace su vida a su gusto y a su manera, porque Dios no bendice ese matrimonio, sino que ese matrimonio ya está bajo maldición. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, mujeres jóvenes, piensen, mire lo que dice acá este pastor, este lector. Muchas mujeres jóvenes, piensen sabiamente antes de casarse con ese pecador. ¿Quieres que tus hijos sean criados por un hombre que no ama a tu Jesús? Quizás piensas que puedes cambiarlo. Grave error. Escuchen esto, hermanos. Si no puedes cambiarlo ahora, cuando recién se inicia la relación, nunca podrás hacerlo. La persona no va a cambiar jamás. En consideración a tus hijos no nacidos aún, no cometas una equivocación que no será erradicada en tu vida entera y aún en la de ellos, en la de tus hijos. ¿Sabes el dolor? Es lo que te dije antes, la lepra. ¿Sabes el dolor? La lepra destruye familias enteras. La lepra está en los religiosos. La lepra es algo tremendo, hermanos. La lepra del corazón, la lepra del que es rebelde, del que no quiere someterse a Dios. De esa lepra te estoy hablando. ¿Sabes cuántos hay que van a la casa de Dios, que parecen ser cristianos y en sus casas dejan mucho que desear, contaminan las familias? Qué tremendo. Cuando yo era una niña, habla acá la esposa aparentemente del pastor. Cuando yo era una niña leí una historia que siento que debo recordártela ahora. La mamá cabra tenía muchos cabritos. Un día dijo a sus cabritos: hijos, tengo que salir por un rato. Tengan cuidado y no le abran la puerta a nadie. Me río porque yo cuando nos vamos con mi esposo le digo a mi hija: hija,
por nada del mundo le abras la puerta a alguien, no le abras la puerta a nadie, así te digan lo que te digan. Y mi hija tiene 28 años, ¿no? Pero bueno, uno es como que sabiendo los tiempos que estamos viviendo, es como que lo dice por si acaso, ¿no? Mi hija me dice, mamá, ya sé, mamá. Bueno, entonces la madre dice que les dijo, tengan cuidado y no le abran la puerta a nadie. El lobo está cerca de aquí y tratará de comérselos. Todos dijeron, no te preocupes, mamá, no abriremos la puerta. Esto es un cuento que le contaba siempre la mamá, ¿no? A esta mujer. Después de que la mamá salió, o sea, la mamá de los cabritos salió, el lobo llegó y tocó la puerta. Con una voz aguda dijo, déjenme entrar, soy su mamá. Pero estos cabritos sabios miraron bajo la puerta y vieron unos pies negros, los pies negros del lobo. Dijeron, tu voz suena como la de nuestra mamá, pero tus pies no son iguales a los de nuestra mamá. Nuestra mamá tiene los pies blancos y tú tienes los pies negros. No eres nuestra mamá, así que no te vamos a abrir la puerta, no puedes entrar. Te advierto que no todo el que llega a tu puerta hablando palabras estupendas es enviado por Dios. Sabemos que la palabra de Dios dice que habrá muchos hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos en este tiempo, hermanos, pueden llamarse siervos de Dios, líderes o pastores y estén predicando tal vez atrocidades? Te quiero decir algo que le conté a mi esposo, él no lo escuchó y justo yo lo vi todo. Mi esposo quedó helado y me dice, ¿estás segura? Porque no oí nunca más nada. Les comento, el Papa autorizó y dijo que él comienza desde ya a avalar el matrimonio de los homosexuales. Dijo que ya no pueden ser más castigados, que ellos tienen derecho a formar una familia y por eso tiene que ser modificado todo para que ellos tengan leyes civiles que los respalden. Así que el Papa Francisco, el que todos conocen, el Papa ya es amigo acérrimo y total de lo que Dios llama pecado y lepra como el homosexualismo. Es decir, Dios los ama a esas personas, pero para quitarlos de ese pecado, no para que avalemos todavía una ley que los case. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bueno, el Papa ya dio el ok a la iglesia. Les comento, yo pero todo lo vi al Papa anunciándolo por la televisión. No me lo contaron, lo vi yo anunciándolo y traducían, porque él lo hablaba en italiano y traducían todo en la televisión. Tal es así que el periodista dijo, todos aplaudieron, se regocijaron que el Papa diera semejante novedad, aplaudiera, o sea que están todos chochos que se da paso a lo inclusivo, le llamó el periodista. Bueno, seguimos. Te advierto que no todo el que llega a tu puerta, ya estoy terminando, hermanos, hablando palabras estupendas es enviado por Dios. El diablo también cita la Escritura y muy hábilmente.
también muestra señales y maravillas en su intento por engañar a los elegidos. Lo vemos en el mismo Papa, por eso lo acabo de decir. A veces entra en las iglesias también, justo. ¿Cómo vas a saber la diferencia? Mírales los pies. ¿Cómo vas a saber si esa persona es un lobo rapaz que viene a devorarse una ovejita de la iglesia o realmente es una ovejita que quiere formar parte del grupo? Mírale los pies para que te puedas dar cuenta. ¿Están andando en la limpieza y la santidad, absteniéndose de la mera apariencia de la maldad? ¿O la señal del lobo está en su senda? Ellos pueden venir y aún fingir arrepentirse. ¿Saben cuántas veces me cansé de decirle a hermanos que no se estaban arrepintiendo de verdad? Que era mentira ese arrepentimiento, era fingido, hermano. O sea, pero hoy, puedo darle gracias a Dios porque sé que Dios va a hacer una obra grande en esas personas. Y aún fingir arrepentirse. Quizás hablan palabras dulces y melosas que suenan genuinas para que les abras el corazón nuevamente. Pero nunca se han arrepentido sinceramente. Pero si abres tu corazón a ellos que no son enviados por Dios, fingiendo un arrepentimiento no genuino, serás destruido. Fuerte, ¿no? El problema hoy en día es que muchos cabritos piensan que saben más que la mamá cabra. Ella sabe el peligro y les advierte, pero ellos piensan que pueden dejar entrar al lobo, jugar con el lobo un ratito y que el lobo no los va a herir. La persona religiosa que se arrepiente, manipula el arrepentimiento, lo finge, eso no me salía, como dice acá, finge arrepentimiento, lamentablemente te va a terminar hiriendo, siempre, porque no hay arrepentimiento genuino. El lobo, dice acá que es imposible que el lobo no te hiera. El lobo dejará las huellas de sus dientes sobre ellos. Serán afortunados si salen vivos. ¿Y de qué te quiero hablar? De tus hijos, de esa familia que has formado. No debemos rebelarnos contra aquello que el Señor mismo ha puesto sobre nosotros como nuestras madres y maestros y padres espirituales. Quizá no son perfectos, está hablando de verdaderos líderes, de verdaderos pastores. Quizá no son perfectos, si no son apuntados por Dios. Si recibes su reprensión en amor, serás protegido por su sabiduría. O sea, dice que quizás no son perfectos, sino que son apuntados por Dios. Pero si recibes su reprensión en amor, serás protegido por su sabiduría. Hermanos, ¿qué te quiero decir? ¿Cuántas veces en una familia uno de los cónyuges le habla al otro y lo exhorta? Y yo lo he dicho varias veces, ningún cónyuge quiere escuchar al otro porque le parece que lo quiere dominar o que lo quiere, pero a veces Dios usa, y sobre todo hablo a las mujeres, ¿no? Con respecto a los esposos.
A veces Dios usa justamente lo que menos querés oír. Y no dice Dios que usó a los cuervos para darle de comer a Elías. ¿Qué te quiero decir? Que hasta aún Dios puede permitir a una persona leprosa que hasta le hable un mundano, porque como ya no entiende de ninguna manera, Dios va a usar hasta lo increíble, porque no es que hiciste, tal vez no quiso escuchar a un pastor, tal vez no quiso escuchar a alguien de su familia, tal vez no quiso escuchar a un hermano, no quiso escuchar a nadie. Entonces Dios va a mandar a cualquiera, y si no, lo va a sacar de tu casa. Sí o sí, porque fue rebelde a la palabra de Dios. Un tiempo fue dado en que la lepra fue examinada otra vez. La misericordia de Dios puede dar otra oportunidad. Acá va lo lindo de este final. Dios quiere, cuando aparta al leproso, es decir, lo está tratando afuera, quiere darle una nueva oportunidad de vida. La nueva, ya por ahí algunos ya se las dio, pero se las dio y lo sacó de su familia para formarlo como un hijo y porque Dios lo quiere usar y bendecir grandemente. A otros para limpiarlo de la lepra y darle la oportunidad de ser sanos de esa lepra y entonces poder volver con su familia. La misericordia de Dios puede darles otra oportunidad. Debemos ser sabios para saber cuándo sea ese tiempo. No confundas el arrepentimiento verdadero otra vez con el falso. No puedes arrojarle el alma verdaderamente, tu alma, arrojar el alma verdaderamente arrepentida. El deber era del sacerdote de salir del campamento en el día de su limpieza y mirar para ver si la lepra había sido curada. Todos somos sacerdotes para Dios. Es nuestra responsabilidad conocer el limpio del inmundo. Lo que Dios ha limpiado, no dejes que sea llamado tampoco inmundo. Si esa persona decide dejar su rebeldía, su pecado y realmente convertirse a Dios de verdad después de tanto tiempo, nunca más entonces lo vuelvas a llamar inmundo porque Dios lo ha limpiado. Pero si ves que la lepra mala todavía está presente, luego la separación debe continuar. Sin embargo, no dejes de amar al leproso. Hermanos queridos, aquí termina. Como ves, esto nos enseña muchísimo. El amor de Dios separa lo santo de lo inmundo. Y aunque no lo entendamos y el dolor sea tan grande que sufrimos la separación de ese ser querido, de ese esposo, de esa esposa o de ese hijo, Dios lo que hace es sacarlo afuera porque está contaminado y lo tiene que tratar. Ahora, va a llegar un momento y como Dios le va a dar oportunidades, te va a mostrar a ti si ya está limpio o no. Tú te vas a dar cuenta en sus actitudes si sigue siendo lo mismo o no. Mientras siga siendo lo mismo, déjalo afuera. Déjalo afuera porque querrá destruir el lobo a los cabritos. ¿Qué te quiero decir? Querrá destruir a tus hijos. Y nosotros somos guarda de nuestros hijos. Hasta acá la palabra, hermanos. Espero que les sea de gran bendición. Y mira, esto no es
para inconversos desde ya están en pecado. Esto es para hijos de Dios. Para hijos de Dios que viven una doble vida. Están en la iglesia y viven la rebeldía. Ojo, que no tengo nada que decir. Gracias a Dios de nuestro pueblo es hermoso y maravilloso. Pero yo estoy trayendo una palabra, una enseñanza, que esto sucede hoy en día en las iglesias en general, amados. Y también sucede en nuestra iglesia en cuanto que algunos tienen sus hijos afuera, apartados, o sus esposos. Es que Dios te los está haciendo nuevos para entregártelos sin lepra, hermosos, limpitos, aseados, impecables y con vestiduras blancas, como nos pone el Señor cuando nos acepta en su reino. Que Dios los bendiga.